Buenos días, estudiantes de cuarto año. Toma de decisiones. En esta segunda parte de la unidad 5 del programa, nos vamos a consagrar al estudio de la negociación. Estos comentarios complementan el PowerPoint y el documento en Word. Si bien la negociación puede darse en todos los ámbitos, entre diversos tipos de actores que coinciden en sus características, es decir, actores estatales, por ejemplo, actores privados, por ejemplo. La acción de negociar implica proponerse un camino que sea alternativo a la crisis, alternativo al conflicto y, como consecuencia de esto, alternativa al enfrentamiento militar. Entre las partes de negociación siempre habrá intereses comunes e intereses contrapuestos. Y estos entonces estarán presentes en las negociaciones, sea por ejemplo negociaciones entre los sindicatos y los patrones, en negociaciones entre cámaras empresarias o empresarios, entre representantes de los partidos políticos y por supuesto entre representantes de los estados. Si bien aquí vamos a poner atención en las negociaciones diplomáticas e internacionales, sus lógicas pueden extenderse a todos los ámbitos de la vida social, económica y política, tanto nacional como internacional, y sea pública o privada. De allí entonces que vamos a señalar características importantes que deben tener los encargados de negociar, es decir, aquellos que negocian. Y también luego entonces vamos a explicar las características de los procesos de negociación. La forma como un negociador enfrenta la gestión de negociar en el ámbito que sea, influye casi siempre en el resultado final. Yo voy a señalarles algunas reglas para el negociador. Sirven siempre en el ámbito que nos desempeñemos. Lo primero es que si el objetivo es conseguir un buen resultado, nunca debe cerrarse una puerta si no se está seguro de que se tendrá otra puerta abierta para continuar la negociación. Hay que tratar siempre a la contraparte de forma tal que en una próxima negociación, en otro ámbito, por ejemplo, si negociamos con él en comercio, mañana podemos encontrar a esas mismas negociaciones en las agendas sobre medio ambiente. Entonces ese negociador puede ser un cercano o un aliado a nuestras posiciones. El otro factor importante, la otra regla, es que los temas y las personas que negocian son cosas distintas. Es decir, el negociador siempre debe separar los temas de las personas. Y por último, siempre hay que reconocer que la otra parte también tiene intereses y que esos intereses pueden ser tan válidos como los nuestros. Respecto de la negociación en las relaciones internacionales, podemos definir que la negociación es quizás la actividad principal de la diplomacia internacional contemporánea. Es el mecanismo central a través del cual las naciones resuelven problemas comunes y conflictos internacionales, ya sea en la forma de negociaciones multilaterales formales o a través de las negociaciones bilaterales e incluso a través de intercambios bilaterales informales. Cuando los intereses contrapuestos, es decir, que los intereses de las partes no pueden ser satisfechos simultáneamente, solo existen dos soluciones: la guerra o la negociación. Cuando la negociación fracasa y se corre el riesgo de pasar a una ruptura y el conflicto abierto, existen también alternativas para evitarlo. Es decir, antes
de suspender definitivamente una negociación que nosotros vemos está destinada al fracaso, existen dos alternativas: el arbitraje y la mediación. Vamos a poner un ejemplo. El conflicto entre Argentina y Chile por las islas del Canal de Beagle en 1978 presenta justamente las dos experiencias: el arbitraje, que fue el que llevó adelante la corona británica, según lo acordado en las negociaciones entre los dos presidentes en 1971. Pero cuando esto no permitió la solución del diferendo, porque la Argentina lo rechazó, las partes recurrieron a la mediación del Papa en 1978. Sí, ahí vemos una situación de negociaciones tan estancada que va camino al conflicto, pero que se sucede progresivamente la etapa del arbitraje y posteriormente la mediación. En las negociaciones multilaterales, la complejidad es la característica que las define. ¿Por qué? Por el número creciente de participantes y porque los intereses de esos representantes pueden ser muy diversos y diferentes. Pero al mismo tiempo existe un tercer problema, que es que hay que enfrentar el tratamiento simultáneo de diversos temas. Es decir, hay muchos actores, muchos intereses y muchos temas diversos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el resultado de las negociaciones multilaterales? Primero, el lugar geográfico donde se llevan a cabo. Porque suponiendo nosotros que si las negociaciones se llevan a cabo en Tokio, aquellos países cuyas capitales son cercanas a esa ciudad van a tener la posibilidad de que sus asesores y sus equipos ministeriales estén siguiendo las negociaciones y pueden ofrecerle inmediatamente a los negociadores los documentos y los informes que sus equipos negociadores requieran. Si están ubicados al otro lado del mundo, pues esos negociadores perderán el tiempo en comparación, ¿no es cierto? Es una desventaja de tener que esperar a que al día siguiente esos asesores y esos equipos puedan complementar los documentos y los informes. Lo segundo es la personalidad y el conocimiento recíproco que tengan los negociadores. Si los negociadores se conocen, esto puede conducir al éxito o al fracaso de las negociaciones. Y este es un aspecto muy importante: la capacidad entonces para establecer alianzas entre distintos negociadores o partes, porque suele suceder que eso es fundamental para el éxito. La experiencia, por ejemplo, de la creación de la CEPAL, como ustedes saben, en Santiago de Chile está la oficina central para toda América Latina y Caribe de la Comisión Económica para América Latina. También funciona allí mismo organismos para toda América Latina, como son el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social y el Instituto Latinoamericano de Demografía. En el momento en que se negoció, al término de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las comisiones económicas, justamente hubo un debate muy interesante porque los Estados Unidos se opusieron a la creación de la Comisión Económica para América Latina. Entonces el negociador chileno, que era quien había impulsado la creación de la comisión, con el respaldo fundamental de Argentina, Brasil y México, encontró un elemento clave para romper el vínculo de asociación de intereses entre Estados Unidos y sus aliados, que eran sus aliados desde la Segunda Guerra Mundial. Y particularmente fue muy importante la relación que ese embajador tenía con el embajador francés. Era una relación de amistad de muchos años. Y entonces, en una cena,
en la casa del embajador chileno, el embajador le solicitó a su colega la ayuda para destrabar y para obtener el voto de Francia en la asamblea que se realizaría el día siguiente. Y justamente ese diplomático francés, que después sería primer ministro de Francia, le dio el apoyo con una condición, y la condición fue que Francia formara parte del comité ejecutivo de la CEPAL como miembro permanente. Bueno, y así resultó, y esto entonces sirvió para que otros países desarrollados apoyaran las tesis latinoamericanas de la necesidad de crear esa comisión. Y el tercer tema interesante de las negociaciones multilaterales es que ellas ofrecen siempre la posibilidad de establecer linkage, es decir, establecer enlaces o vínculos entre los diversos temas. Y esto permite, utilizando la jerga diplomática, distribuir la torta. Es decir, si bien nosotros podemos encontrarnos que nuestra posición compartida con otros va a ganar en la negociación por el número de votos, en fin, es muy posible que nosotros podamos ofrecer dentro de las agendas internacionales nuestro apoyo a algunos de aquellos países que resulten perdidosos y brindarles a esos negociadores una alternativa para que su posición también sea favorecida eventualmente en una negociación futura. Entonces, en esas otras negociaciones, nosotros también los vamos a encontrar a ellos como nuestros aliados. Muchas gracias.